Estamos comunicados con Ricardo Cuenca, que junto con otros exministros de Educación han manifestado su preocupación por lo que podría pasar en el Congreso de la República de hoy con respecto a SUNEDU. ¿Qué es, Ricardo? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, un gusto saludarte. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes en este momento con respecto a este tema? Lo que nos ha venido preocupando desde, creo yo, empezó la reforma universitaria en el 2014, que ha sido un asedio permanente al avance de la reforma, a partir de la modificación de un conjunto de elementos, la SUNEDU, antes el bachillerato automático, antes la oportunidad, ahora la oportunidad para un nuevo licenciamiento de las universidades, que lo que hacen es frenar este proceso que empezó en el 2014, poco antes en la discusión, y que ha venido mostrando avances interesantes y que debido a razones poco argumentadas se intenta modificar, ¿no? Entonces, efectivamente, junto con otros colegas, digamos, iniciativa del bloque parlamentario, que es un bloque multipartidario que está apoyando la reforma, que lidera la congresista Pablo, y Proética, se hizo un conversatorio, participaron además el exministro Saavedra y el exministro Wexler. El exministro Saavedra a través de un video porque estaba fuera del país, y a raíz de eso salió esta posibilidad de poder darle a la opinión pública nuestra preocupación conjunta, digamos, de lo que está pasando, ¿no? Ahora, yo entrevisté al ministro de Educación, que me pareció muy razonable en las cosas que decía con respecto a SUNEDU. Primero, para él este tema no está en discusión. Es decir, su preocupación ha ido en dos direcciones. Es decir, hay tres universidades: la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, la Universidad Pedro Ruiz Gallo y la Universidad Ciro Alegría, que son universidades públicas que no han sido licenciadas, lo cual resulta una contradicción, porque es el Estado el que pone reglas y el Estado no las cumple, ¿no es cierto? Entonces, él ha dicho que esto se va a poner en acción. Entiendo que la primera va a ser la de Ica, es decir, que la Universidad de Ica va a volver a funcionar habiendo cumplido todos los requisitos, ¿no? Y ya está en la etapa final. Cuando nosotros dejamos el ministerio, ya ha presentado el informe de licenciamiento nuevo. Lo que hizo es las normas, es acompañar, porque justamente es una contradicción que el Estado no invierta en lo que está exigiendo, y se acompañó durante año y medio a un poco más a la San Luis Gonzaga de Ica, la UNICA, para poder subsanar todas las observaciones que había hecho SUNEDU, y el expediente ya está listo, ya se presentó, y hasta donde tenía entendido estaba por salir la decisión de SUNEDU en los próximos días. Ese mismo proceso se hace con las universidades, y eso es, por ejemplo, un buen punto, Nicolás, porque se habla mucho de que se abandonó a los estudiantes de las universidades sin licenciamiento, sobre todo de las universidades asociativas, cosa que es verdad y siempre lo hemos dicho, y por eso lo que intentamos fue subsanar eso a partir de un proyecto de ley que está en el Congreso, para que sea discutido, para que le den al Estado la posibilidad de acompañar este cese o relicenciamiento de estas universidades, porque las asociativas no tienen un dueño, y entonces efectivamente los estudiantes se quedan desamparados. Y entonces eso, por ejemplo, es subsanar un error, un vacío legal, pero no significa retroceder en la reforma, sino avanzar y más bien acompañar y buscar cómo solucionar los problemas que se detectan. Claro, de eso también habló el ministro el día de ayer, es decir, él expresó su preocupación de qué hacer con esa franja de alumnos que se han quedado literalmente en el aire, ¿no es cierto? Ahora, en ningún momento él habló de retroceder, de ampliar plazos, de devolverle el licenciamiento a universidades privadas que las hubieran perdido. Eso no parece estar para nada en la agenda del ministro, y supongo que tampoco en la agenda del gobierno, porque si no está en la del ministro de Educación, no creo que esté en la del gobierno. Entonces, ¿de dónde viene el temor de ustedes? ¿Del Congreso? Del Congreso de la República, y junto con el ministro Serna, a quien aprovecho en saludar. Tuve la suerte de conocerlo mientras yo fui ministro y el director regional de Huánuco.
Bueno, tanto el ministro Serna como la premier Vázquez están en contra de estas iniciativas. Se esperaría que el presidente, en todo caso, si se llega a aprobar en el Congreso, observe esta ley. Sin embargo, su bancada y la bancada de Renovación Popular es quienes están apoyando, impulsando esto, ¿no? Entonces, me imagino que tendrán que conversar para llegar a un acuerdo, pero sobre todo conversar en el Pleno del Congreso y discutir con argumentos, porque estas dos iniciativas lo que hacen es impedir este avance de la reforma, y lo que hay que pensar es en ver cómo buscamos fortalecerla a partir de solucionar los errores que tenemos. Entonces, saludamos la disposición del ministro de Educación para poder seguir avanzando con esto, y como decimos en el comunicado, los exministras que hemos firmado estamos a disposición para conversar. Lo que nos interesa es ver cómo todos colaboramos para fortalecer en general las reformas educativas en el país, ¿no? Ahora, lo que nos ha ocurrido, y yo creo que no hay que perder la perspectiva, porque esto además se enmarca dentro de la discusión sobre la reforma constitucional. Es decir, si esto tiene que ver con la manera como la educación y las responsabilidades del Estado con respecto a la educación están definidas en la Constitución del 93. Pero lo cierto es que lo que ha ocurrido es que ha habido un deterioro de la educación pública a todos los niveles, y una permisividad irresponsable con el desarrollo de una educación privada que no en todos, pero yo creo que en la mayoría de los casos se ha caracterizado por su falta total de calidad. Un especialista del Banco Mundial, me parece que era, decía que en el Perú, y esto es un fenómeno que ha ocurrido también en otros países, nunca hubo tanta gente que accediera a la educación, pero nunca fue tan mala la educación. Entonces él decía que había una relación increíble, un montón de gente accediendo al sistema educativo y una pésima calidad, o sea que al final, no estaban logrando el objetivo que se supone que es dar educación de calidad, y esa responsabilidad es en primer lugar del Estado. El Estado no puede renunciar a eso. Totalmente de acuerdo, y no solo eso, sino ese modelo impulsado en las reformas de los años 90, entre otras por las propias instituciones como el Banco Mundial y algunos otros organismos internacionales, plantearon una hipótesis que fracasó en el camino, y por eso en el año 2000 se hacen una serie de ajustes en América Latina respecto de las reformas. Y el ajuste era, mira, avancemos en cobertura y luego nos preocupamos en calidad. Y eso fue un error, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al hacer eso se favoreció de manera, muy desordenada la expansión de la universidad o de la educación privada en general, en retroceso al Estado, que no apoyó, sobre todo en la parte universitaria, que durante los años 80 tuvo una enorme crisis la universidad pública. Este crecimiento desordenado, tanto en la básica como en la superior, de la oferta privada, generó una heterogeneidad enorme, y así como hay instituciones de muy buena calidad privadas, hay la mayoría de bajo costo que suelen tener problemas de calidad muy fuertes, ¿no? Tanto es así, Nicolás, que recordarás, creo que lo conversamos, a mediados de mi gestión, entre abril y mayo del año pasado, sacamos el reglamento para regular la educación básica privada. Para poner condiciones mínimas de funcionamiento, para que efectivamente, que es algo que se vino discutiendo desde el año 2016 y que pudimos impulsar, para no tener este desorden de oferta privada que se tiene, porque el Estado es el garante del derecho a la educación de todos los niños, niñas, jóvenes, adultos en el país, ¿no? Claro, porque además la promesa, digamos, del proyecto neoliberal era que el Estado debía abandonar su función empresarial, es decir, había que olvidarse del Estado empresario, y que el Estado se debería dedicar, entre otras cosas, las más importantes era garantizar educación y seguridad, y son de las cosas en las que peor estamos, ¿no es cierto? Es decir, falló. O sea, yo creo que no importa cuál sea la postura ideológica que uno tenga, pero hay que ser realistas con lo que tenemos al frente, ¿no? Una de las hipótesis, tal cual, una de las hipótesis, Nicolás, en el año 96, cuando salió el decreto legislativo 882, que pide la inversión para acción, también en otros aspectos, es verdad,
una de las hipótesis fue que el mercado iba a ser un buen regulador de la calidad de la educación. Y sin embargo nos damos cuenta que no. Una de las razones más fuertes por las que un grupo de personas está en contra de la SUNEDU es porque se cambió el modelo de regulación de la calidad. Ya no se quedó en el mercado, se quedó en el Estado. Y es por eso que apareció SUNEDU. Ojalá se fortalezca la acreditación para poder tener un sistema de aseguramiento de calidad mejor, porque además es inevitable. En cualquier proceso de masificación se va a perder calidad, pero se privilegia la masificación para ser mucho más democrático con la educación, para que haya más estudiantes en la educación superior, por ejemplo, pero hay que asegurarnos que frente a la decisión de masificar, de dejar de ser una educación universitaria elitista, hay que tener mejores controles de calidad. Y eso ahora es responsabilidad del Estado. Y eso es lo que molesta a algunos, porque pensaban que, o por ideología, o por intereses particulares o corporativos, el mercado iba a ser un buen regulador de la calidad educativa, y se ha demostrado que no lo es. No, además acá está la discusión de si la educación debe ser considerada un negocio o un servicio de obligación del Estado, ¿no es cierto? Que adicionalmente podría ser y parcialmente un negocio, pero que fundamentalmente lo que tiene que ocurrir, es decir, porque además estamos, Ricardo, como en otro capítulo, deberíamos estar discutiendo qué tipo de educación es la que necesitamos, ¿no es cierto?, orientado en qué dirección con respecto y directamente asociado a nuestros grandes proyectos nacionales. Pero en ver cómo potenciamos la formación ciudadana, que es uno de los temas pendientes en el Perú y en muchos países en América Latina, cómo potenciamos efectivamente o fortalecemos la relación entre la educación y el desarrollo, y ya no solo la educación y el crecimiento económico, pues ha quedado demostrado que así como tuvimos 12 años de boom económico, no avanzamos en educación tanto como en crecimiento económico. Es decir, aprendimos a reducir la pobreza, pero no a mejorar la calidad de la educación. Aprendimos a reducir la pobreza, pero no a bajar la desigualdad. Y entonces... Ricardo. Sí, perdón, ¿qué pasó? Sí, perdimos la comunicación, pero yo creo que está claro lo que nos ha señalado Ricardo Cuenca, que lo comparten además otros exministros de educación. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.